vamos a hablar de un tema que a esta altura sigue siendo polémico y es la memoria democrática o la memoria histórica. Y vamos incluso a intentar aclararnos qué es una cosa y qué es la otra, que tampoco es muy sencillo. Vamos a hablar con Carmen Fernández, doctora en Historia de la Universidad de Sevilla y autora de un libro que, por cierto, prologa un paisano nuestro almeriense, Fernando Martínez, ahora mismo secretario de Estado, pero que, como todo el mundo sabe, pues es profesor universitario ante todo y fue también concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería y alcalde de Almería. Bueno, dicho esto, mencionaba a la autora. ¿Y cuál es el libro? El libro es Caídos por la República. Carmen Fernández, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? De nada, gracias a ustedes. Bien. Bueno, quería empezar por eso, que a lo mejor para los no especialistas pues nos produce confusión. ¿Qué diferencia hay entre memoria democrática y memoria histórica? Porque aquí la Junta de Andalucía en su momento aprobó una ley, el entonces presidente Zapatero hizo otra prácticamente igual, luego aquí se volvió a hacer otra. En fin, ¿qué diferencia hay entre democrática e histórica? Pues la diferencia es quien lo diga y el color con el que se quiera mirar. Es decir, depende también de la intención que se quiera poner al término. Yo soy historiadora, yo hablo de memoria histórica, ¿vale? Yo lo mismo estudio los caídos por la República que estudio los que cayeron en la batalla de Lepanto. A ver, caídos son unos, caídos son otros, ¿vale? Entonces, bueno, eso son más disputas de carácter político, ¿eh? Que al final terminan enmarañando un tanto la realidad y ocultando. A mí memoria democrática también me está bien. En este caso, cuando se habla de memoria democrática, se está haciendo referencia solo a restaurar o recobrar la memoria, la historia de todas esas personas que contribuyeron a lo largo de la historia a la construcción de la democracia en España y a la construcción de la idea de democracia. Uh-huh. ¿Vale? Sí, De ahí que se aplica mucho con los temas de la República. sí, quería preguntarle por esa parte. Uh-huh. Ahí he comenzado diciendo lo de que es polémico, porque sigue siendo polémico a Sí. nivel político. Quizás entre los historiadores la cosa, como te ha dicho, sea más sencilla, pero a nivel político, que sí, las leyes de memoria histórica, de memoria democrática, son revanchistas, son una reescritura de la historia auténtica. ¿Qué tiene que decir ante eso? Bueno, las leyes vienen o la nueva ley que se está intentando sacar viene a cubrir una petición de toda una serie de familiares, de personas que sienten que han sido olvidadas. ¿M? Por, ya no solo por la historia, sino olvidadas por el propio país, que sus antepasados en este caso han sido olvidados y se están intentando pues restituir de alguna manera. Si le soy sincera, yo no suelo seguir mucho el tema político ni cómo funciona ni en qué línea van las memorias, las diferentes leyes sobre memoria que se han elaborado. Estando Fernando Martínez por medio, me consta que va a ser una memoria justísima y que se ajustará pues a las necesidades, pero siempre es verdad que nunca va a llover a gusto de todos. A uno les parecerá mucho, a otro les parecerá poco. Bueno, yo creo que principalmente aquí se trata, o a mi modo de ver, la principal acción es la educación.
la difusión, la educación, el hablar. El poner las cosas sobre la mesa, el limpiar un tanto. Precisamente vamos a eso. El libro, Caídos por la República, ¿a qué hace referencia? ¿Qué cuenta? ¿Qué puede ver quien acuda a él? A ver, este libro nace a raíz de una petición que me hace FUDEPA, la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, que querían que escribiese un libro sobre los diputados andaluces que estaban en activo en 1936 y que fueron fusilados. Fueron asesinados por ser diputados a Cortes. Y ese es el trabajo que yo he hecho, es decir, yo me limité a buscar quiénes eran esos diputados a Cortes que fueron asesinados, diputados que estaban en activo, y eso tengo que recalcarlo mucho porque si no siempre vendrá alguien que te diga, ¿y por qué no has puesto a fulanito? Fulanito en 1936 no estaba en activo. Eso al final me dio un número de 26 diputados, entre los que ya digo, no hay ningún almeriense. Vaya, hombre. Bueno, sinceramente no sé si alegrarme o no, porque estamos hablando de personas que fueron fusiladas, o sea que igual sí debería alegrarme, ¿no? Pero que, bueno, y si ampliamos la visión a políticos, bueno, hay que recordar que gran parte de la duración de la Segunda República estuvo en manos del centro y la derecha. Los 2 últimos años fue los que tuvo el poder prácticamente total la izquierda con el Frente Popular. Entonces, quería preguntarle, ¿cuál es el equilibrio de muertos en esa época concreta a nivel de los diputados? Porque, bueno, pues, imagino que las dos partes actuarían en consecuencia. A ver, le digo, de los diputados andaluces que estaban activos en 1936, tan solo un diputado era de centro derecha. Solo uno. Los demás que murieron, todos pertenecían a diferentes partidos del Frente Popular. Pero ya le digo, tan solo un diputado que era José María Rodal Sánchez, un diputado por Málaga, del Partido Republicano Popular. Él era un hombre cercano también a Don Niceto, ¿vale? Alcalá Zamora terminó siendo asesinado. Los demás, ya le digo, mayoritariamente del PSOE, pero también hay de Unión Republicana, hay del Partido Comunista, del Partido Republicano Radical, de Acción Republicana, es decir, hay toda una gama de izquierda republicana, hay toda una gama de diferentes partidos, pero ya les digo, de derechas o centro derecha, uno. Sí, ¿a qué puede deberse? Seguro que lo tendrá datos al respecto de esa falta de presencia almeriense. Bueno, es una cuestión tal y como va teniendo lugar el desarrollo de la guerra. En Almería, como bien saben, no triunfa el golpe de Estado, y eso va a ser que en Almería, repito, diputados activos en el 36. Sí se asesina un diputado en Almería en 1936, pero no estaban activos, ¿vale? Que no está en mi libro precisamente por esa circunstancia. Este diputado fue elegido en 1931, pero luego en el 36 ya no era diputado, no estaba en activo, ¿vale? Que era Andrés Casinello.
Andrés Casinello fue ejecutado en septiembre del 36, en Almería. Pero claro, no era un diputado, no era un diputado activo en 1936, por eso no está. Con esto, ¿por qué le nombro a Casinello? Porque no hay muchos más diputados activos o no activos en el 36 que fuesen asesinados por Almería. Y la causa principal es que Almería no cae del lado de los golpistas, y por lo tanto tampoco vamos a asistir a esa persecución de los diputados que estaban en activo. Y las condiciones en las que se fusilan a estos, bueno, se fusilan, se asesinan, no sé si era por fusilamiento o cómo era. Fusilamiento en su mayoría, sí, fusilamiento, prácticamente todos. ¿Se hizo siguiendo algún proceso o fue, entre comillas, digamos, a saco? Fue sencillamente, fueron deteniéndolos, encarcelándolos y prácticamente no, sin ningún tipo de juicio, fueron asesinados. Es verdad que algunos en el 42, que ya en el 41, 42 fueron los últimos que se asesinan, se les hace una pantomima, les diría, de juicios, pero bueno, eran unas leyes que se habían ya creado ex profeso para terminar ejecutando a estas personas, pero le diría que el 90% de ellos no tienen ni siquiera un remedio de juicio. Nada. ¿Se produce en los casos que usted ha estudiado algo parecido a lo que le ocurrió a Blas Infante, que lo asesinan y lo juzgan 3 años después? Claro, sí, bueno, de hecho en la misma saca la que va Blas Infante van algunos de los diputados como de los que hablo, como por ejemplo José González Fernández de la Bandera, por poner un ejemplo. Hay gente que no solo su sentencia sale después de su ejecución, sino que una vez muertos se les aplica el Tribunal de Responsabilidades Políticas, se les aplica se les aplica la ley que pone en marcha el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, o se les depura en sus profesiones, ya estaban muertos. Sí, pero bueno. No sé si el libro también abarcará, o por lo menos apelo a sus conocimientos sobre la materia, a la represión en general durante, o sea, previa, durante y posterior a la propia guerra civil. ¿Qué datos hay al respecto? Y si tiene además, ya digo, si tienen algo más centrado en Almería, mucho mejor. A ver, datos hay, pero yo no trabajo nada de eso en el libro. Es un libro muy, muy específico en esa obra. Sobre la guerra civil en Almería y todo lo que ocurre en Almería, pues está el libro que escribió Rafael Quirosa, por ejemplo. En los últimos años es cierto que hemos comenzado a trabajar a nivel andaluz en otros temas, como por ejemplo el tema de las responsabilidades políticas, el tema del exilio. En Almería es muy importante el tema del exilio. Eso se ha trabajado, y algunos temas como el del exilio aún están trabajándose. Trabajo de investigación que, por cierto, todo ha dirigido el profesor Fernando Martínez. Él ha sido el coordinador de los grupos de investigación, y esa información ya está ahí, pero nada de eso aparece recogido en el libro. Pero en el caso de Almería, Almería cae tarde. Al caer tan tarde en manos de los sublevados, eso hace que buena parte
pues de los republicanos andaluces terminen refugiándose, yéndose hacia Almería. Y en ese sentido Almería se convierte en un lugar de acogida de buena parte de esos republicanos que luego tendrán también que irse de Almería. Y lo que sí encontramos es un número muy importante de exiliados almerienses. Los números, o sea, las cifras ahora mismo no se las podría Quería, aportar. quería preguntarle también por esta... Su libro se refiere a los diputados y le he preguntado si había equivalencia entre los de una ideología política y los de otra. Ahora también le hago la misma pregunta, pero en amplio. ¿Usted cree que se puede decir que las víctimas de la guerra civil podemos considerarlas de ambos bandos, que cayeron 50-50, la mitad y la mitad, o cómo están esos absoluto. datos? No, los datos de las víctimas en Andalucía, eso está bastante bien recogido. Y son datos que las víctimas republicanas son abrumadoramente mayoritarias frente a las víctimas de derechas. O sea, nada que ver, nada que ver. O sea, ni estamos hablando de igual número. Perdón, pero mi gata se acaba de despertar. Ahora voy, Missy, espérate. Estamos hablando de una diferencia, al menos aquí en Andalucía, realmente abrumadora. Las cifras son brutales. Ahora mismo tampoco, yo no tengo muy buena memoria, pero no tengo muy buena memoria teniendo en cuenta que esas cifras las recogí yo en un trabajo de investigación que hicimos ahora unos años. Y bueno, era alucinante la diferencia entre unos y otros. Y no solo abrumadoramente mayoritarias los muertos en el bando republicano. Dentro del bando republicano, los caídos, por ejemplo, las víctimas del Partido Socialista también son mayoritarias con respecto a otros partidos. Es verdad que en algunas regiones, en algunas provincias, como en el caso de Almería, pues durante la guerra o hasta que cae Almería, también hay víctimas del bando sublevado. Pero incluso si comparamos esas víctimas con las que va a haber después de caído Almería en manos de los militares sublevados, sigue sin haber color. La balanza de número de muertos se inclina, por desgracia, desfavorablemente a un lado que a otro, y en este caso hacia el lado de los republicanos. Hablemos de nuevo de estos diputados a los que hace referencia en su libro. ¿Hay algún caso especial que cuando lo ha estudiado le llamara la atención por alguna circunstancia? Esa es una pregunta. Y otra, ¿qué fue de la familia de estos políticos? Pues, bueno, por ponerles un par de ejemplos, hay algunos diputados, como el caso del propio, como le comentaba antes, de la bandera, que le pilla la sublevación en Sevilla y él termina saliendo de donde se había refugiado durante unos días porque pensaba realmente que no iba a pasar nada. Y eso es algo que se ve no solo en la bandera, sino que se ve en varios diputados que pensaban que no iba a pasar, que no les iba a pasar absolutamente nada, y terminan saliendo de sus improvisados refugios durante la
la guerra bueno, para acabar pues cayendo en manos de los sublevados y siendo pasados por las armas. Un caso también muy interesante es el de Antonio Martín García, es de Granada, natural de Fuente Vaquero. Él, cuando se entera de la sublevación, decide coger el tren e ir a la capital para ver en qué puede colaborar o qué está pasando. Y en el tren lo ven dos falangistas que lo identifican, lo siguen, y cuando se baja en Granada, en la estación de Granada, no ha avanzado unos kilómetros desde la estación cuando le pegan 2 tiros en la cabeza. Y O sea, lo otro que le preguntaba sobre las familias, ¿cómo quedan esas familias? Porque además estamos hablando, hay que ponerse en situación. Imagino, no le he preguntado, pero estoy convencido de que prácticamente todos serán hombres, ¿no? Y sí. las mujeres muy poquitas trabajarían. ¿Cómo salieron adelante esas familias? Pues en muchos casos con la ayuda, con el apoyo de amigos y de familiares, y teniendo en cuenta que también muchos amigos y muchos familiares dejan de prestar apoyo precisamente por no ser de su cuerda ideológica. Aquí hay de todo, aquí entra ya el componente humano, ¿eh? El problema de muchas familias es que luego tuvieron que hacer frente a las multas que impone el Tribunal de Responsabilidades Políticas o el Tribunal de la Masonería. Quedan estigmatizados como familias de rojo, con lo cual acceder a un puesto de trabajo y acceder a un puesto de trabajo medianamente digno se convierte en algo complicado. Hay familias que se rompen definitivamente, hay gente que se marcha al exilio. Bueno, ya no es la desaparición del cabeza de familia, es el drama de toda una familia, de hijos, etcétera. Ujú. Una pregunta más. Ha hablado varias veces ha mencionado la masonería. Mm. ¿Entre los asesinados había masones? Sí, sí, claro. Había masones, había varios diputados que eran masones, pero no son asesinados por ser masones, fueron Ujú. asesinados por ser diputados, ¿no? Ya, ya. La masonería era una institución bastante activa, ¿eh? En este periodo del siglo XX. Y bueno, o una institución que va a terminar siendo prohibida, perseguida, y que va a terminar desapareciendo durante la guerra civil. Ujú. Pues muchísimas gracias por atendernos. Me parece que es muy interesante que podamos tener referencia de esta parte de la historia. Hay una parte de la historia y hay una serie de personajes eh, que están en los libros y que, bueno, pues ahí siguen figurando curso tras curso, año tras año, y que como si el tiempo no hubiera pasado. Pero sin embargo hay otra serie de personajes eh, que, bueno, desaparecieron de los libros durante 40 años, han pasado casi otros 40 y no los vemos en los libros. Estaba siendo hora Eso de que sí. esos vuelvan a aparecer o aparezcan por fin en los libros. Lo que pasa que el borrado que se hizo sobre el borrado y el miedo que se inculcó durante los años de dictadura está siendo complicado de borrar, y está siendo muy complicado también de rescatar la información sobre esas personas. Aunque le parezca mentira, sigue habiendo mucho miedo a tocar estos temas. Veo que he trabajado con eh, varios temas de memoria democrática, y he hecho varios libros sobre desaparecidos, cuando tratar con los familiares sigue siendo un vía crucis.
Hay mucha gente que sigue sin querer hablar. Y eso, yo creo que le vuelvo a decir lo mismo, hasta que eso no termine llegando a las escuelas y termine normalizándose el poder hablar de estos temas sin que a alguien le dé urticaria, pues lo vamos a tener complicado. Pero es que a veces lo de la urticaria que está comentando, es que a veces sí es verdad que hay personas, políticos, historiadores, periodistas también, porque entienden, como les decía al principio, es una especie de manera de reescribir la historia, que con estas leyes de memoria democrática, de memoria histórica, pues en realidad lo que se está haciendo es permitir o impulsar nada más que el estudio de una serie de hechos o de personajes y no de otros. Por eso también le decía, ¿no? que otros a lo mejor... Vamos a ver, yo aquí siempre digo lo mismo, es que los otros durante 40 años estuvieron estudiando, se sabe quiénes son, dónde están enterrados, cuál fue su vida. Todo eso, no ha habido nunca problemas para estudiarlo, y la documentación está ahí. Que habría que darle un repaso a esa parte de la historia siempre hay que estar repasándola, porque siempre van surgiendo cosas nuevas, informaciones. Pero aquí en el tema de lo que ocurrió durante la guerra civil, el problema no es que haya que revisar lo que se ha escrito, es que no está escrito buena parte de esa historia. Y lo que tenemos que hacer es escribirla. Y para escribirla, yo no soy una ONG. Yo necesito que me financien mis investigaciones. Y para eso se necesita apoyo institucional. Y para que esa parte de la historia esté en los libros de educación y esté en bachiller y esté en los colegios, se necesita una ley que obligue a que esas materias estén presentes. Sí, yo para concluir, en ese sentido pondría un ejemplo. Los que tenemos hijos y han estudiado, por ejemplo, ya la educación secundaria o el bachiller, pues es un poco llamativo que te encuentres que se le dedica más espacio al nacionalismo catalán y vasco que al andaluz, y a veces con errores de bulto o con ausencias de bulto en esa información que aparece en los libros, ¿no? Es decir, que todavía hay tarea por delante. Sí, y eso es una cuestión política, ¿eh? Eso no es una cuestión de los historiadores. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos y bueno, que tenga éxito con el libro. Muchas gracias, un placer.